gustaría compartir con vosotros unos versículos que están en el libro de Hechos, Hechos 2, muy conocidos. Habla de la venida del Espíritu Santo, ¿no? Cuando estaban los apóstoles esperando en el aposento alto. Y si queréis acompañarme, pues está en Hechos capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el 13 vamos a leer. Y dice: al llegar el día de Pentecostés estaban todos reunidos en el mismo sitio. De pronto, un estruendo que procedía del cielo y avanzaba como un huracán invadió el lugar en el que estaban congregados. Vieron luego una especie de lenguas de fuego que se repartían y se postraban sobre cada uno de ellos. El Espíritu Santo los llenó a todos y enseguida se pusieron a hablar en distintos idiomas según el Espíritu les concedía expresarse. Se hallaban entonces hospedados en Jerusalén judíos devotos llegados de todas las regiones de la tierra, las cuales, al oír el estruendo, acudieron en masa y quedaron perplejos, pues cada uno oía hablar a los apóstoles en su idioma nativo. Tan estupefactos y maravillados estaban que decían: ¿no son galileos todos los que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos expresarse en nuestro propio idioma nativo? Entre nosotros hay partos, medos, elamitas. Los hay que residen en Mesopotamia, en Judea y en Capadocia, en el Ponto, en la provincia de Asia, en Frigia y en Pánfila, en Egipto y en la región de Libia que limita con Cirene. Hay visitantes romanos, hay judíos y prosélitos, cretenses y árabes. Pues bien, todos y cada uno los oímos referirse en nuestro propio idioma a las cosas portentosas de Dios. Así que, llenos de estupefacción, se decían unos a otros con asombro: ¿qué significa todo esto? Otros, en cambio, se burlaban y decían que estaban borrachos. Bueno, esto es un poco lo que Cristo, ¿no?, les había pedido a los apóstoles que hiciesen, que era esperar la venida de su Espíritu Santo, y se cumple también un poco la profecía que veíamos en el libro de Joel. Y un poco lo que estaba reflexionando pues estos días era acerca de la necesidad, ¿no?, que tenemos todos y cada uno de nosotros de estar llenos del Espíritu Santo. Porque vemos que para los apóstoles fue importante. Vemos que en el momento que Pedro fue lleno del Espíritu Santo, se levantó de una predicación y miles de personas, ¿no?, se convirtieron al Evangelio. ¿Por qué? Pues porque recibió poder, ¿no? Recibió la fuerza, el ánimo, el impulso del Espíritu Santo, de nuestro ayudador. Y un poco lo que reflexionaba, ¿no?, es que muchas veces, pues, bueno, nosotros hemos sido llamados a ser templos del Espíritu Santo, ¿no? Eso es algo que lo sabemos, que lo decimos, pero que muchas veces quizás no nos paramos a reflexionar en ello, ¿no? Y en lo que estaba reflexionando en esta mañana, sobre todo, era precisamente en que a veces nosotros nos convertimos en templos muy bonitos en el exterior, ¿no? Quizás en una catedral que cuando la ves dices: oh, qué preciosidad, ¿no? Qué vitrinas, qué rosetón, qué altar chapado en oro tan bonito tiene, qué columnas. Pero luego descuidamos la parte más importante, ¿no?, de ese templo, que es el altar, y es donde el Espíritu Santo tiene que morar. Y la reflexión que tenía para hoy pues era eso, el intentar recordar que somos templo del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo tiene que habitar en nuestros corazones, y que nuestro corazón debe ser un altar perfecto. Porque ya que somos templo movible y no somos templo físico, pues si el Espíritu Santo verdaderamente habita en nuestro corazón, allá donde vayamos podremos llevar el Espíritu Santo a todas las personas que nos rodean, ¿no? Así que me gustaría que nos pusiésemos en pie y vamos a orar. Padre, te damos infinitas gracias, Señor, por la oportunidad de poder reunirnos nuevamente, Señor, todos juntos como una sola iglesia para alabar tu santo nombre, Padre. Y te pedimos, Señor, que en esta mañana tu Espíritu Santo pueda moverse con libertad, Señor, que tu Espíritu Santo pueda venir como el fuego sobre nosotros, Señor. No es tan importante, Padre, hablar lenguas, Señor, porque como decía Pablo, al final de nada sirve profetizar, de nada sirve hablar en lenguas si no tenemos amor, Señor. Pero sí te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, pueda inundar nuestras vidas, Señor, pueda inundar nuestros corazones, Señor, pueda romper toda barrera, Señor, pueda romper todo prejuicio, Padre. Que tú seas el que lidere este culto, Señor, porque no queremos simplemente tocar música bonita, Señor, o cantar bonitas canciones, sino lo que queremos es estar contigo, con el Dios Altísimo, Señor. Queremos alabarte en espíritu y en verdad, Señor, como tú nos has llamado a hacerlo, Señor. Así que, Padre, te pedimos que tú te muevas, Señor, en esta mañana, Señor. Muévete, Espíritu Santo. Aleluya.
Fuego en el monte y agua en el desierto, respiro de vida a los huesos secos. Señor, te pedimos, muévete aquí otra vez. Eres fuerza y defensa ante los enemigos, maná de los cielos y aliento vivo. Señor, te pedimos, muévete aquí otra vez. Santo Espíritu, ven, muévete. Santo Espíritu, ven, muévete. Es mano que sana y trae esperanza, renuevo de paz para el alma cansada. Señor, te pedimos, ven, muévete aquí otra vez. Santo Espíritu, ven, muévete. Santo Espíritu, ven, muévete. Santo Espíritu, ven, muévete. Lo creemos, tu poder todo lo puede hacer. Lo creemos, Santo Espíritu, ven. Lo creemos, tu poder todo lo puede hacer. Lo creemos, Santo Espíritu, ven. Santo Espíritu, ven, muévete. Santo Espíritu, ven, muévete. Santo Espíritu, ven, muévete. Aleluya. Sí, Padre, queremos darte infinitas gracias esta mañana, Señor. Queremos dar gracias, Padre, porque tenemos acceso, Señor, ante tu trono, Padre. Queremos darte gracias, Señor, porque tú abriste el camino, Señor, y podemos entrar confiados ante tu altar, Padre. Damos gracias, Señor, porque podemos estar delante de ti, Señor, en ese lugar santísimo, Padre. Muévete, Padre. Muévete, Espíritu Santo, Señor. Aleluya. Fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso es su nombre. Cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre.
bajaste del cielo por salvarme. Me viniste a rescatar. Mis transgresiones perdonaste. Nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, nada se iguala a él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Aleluya, Señor. Aleluya, Padre. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Aleluya, Señor. Aleluya, Señor. Gloria a ti, Padre. Gloria a ti, Señor. Sí, Padre, te pedimos que tú nos ayudes, Señor. Que tú nos ayudes a darnos cuenta, Señor, del tremendo privilegio que supone, Señor, ser llamados hijos tuyos, Padre. Te damos gracias, Señor, porque tú nos rescataste verdaderamente, Señor. Tú dejaste la gloria, Señor. Te hiciste inferior a los ángeles, Padre, por venir a por tu iglesia, Señor. Te damos gracias, Señor, porque te dio igual toda la riqueza, Señor, que allá tenías. Que descendiste, Señor, para aquellos también que te despreciaron, Señor, que no te amaron, Señor, que te rechazaron. Y al igual que nosotros, Señor, en un principio estábamos apartados de tu gloria, Señor, tú viniste a rescatarnos, Señor, nos amaste, Señor, aun cuando no merecíamos ser amados, Señor. Nos limpiaste, Señor, cuando no merecíamos ser limpios, Padre. Nos adoptaste, Señor, cuando no merecíamos ser adoptados, Señor.
Damos gracias, Señor, porque tu Hijo Jesucristo restableció la conexión con el hombre y Dios, Señor. Damos gracias, Señor, porque ahora el camino se ha abierto, Señor, y podemos correr hacia ti, Señor. Damos gracias, Señor, porque podemos entrar ante tu presencia cada día, Señor, en cada momento, Señor, en cualquier lugar, Señor. Damos gracias porque el templo ya no es más un lugar físico, Señor, sino que el templo está donde nosotros estamos, Señor. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu habite en este templo, Señor. Sabemos que fallamos, Señor, sabemos que pecamos, sabemos que nuestra naturaleza, Señor, a veces nos hace caer, Señor. Pero te pedimos que tú nos levantes, Señor, que tú nos restaures, que tú nos impulses, Señor. Que tú sigas abriendo el camino, Señor, allá donde nosotros no lo vemos, Padre. Te damos gracias, Señor, porque tú no nos abandonas, Señor, porque tú jamás nos has abandonado, Señor, porque tú cumples tus promesas, porque tu misericordia es renovada cada mañana, Señor. Te pedimos que tú continúes transformándonos, Señor. Que tú quites todo corazón de piedra, Señor, que tú pongas un corazón de carne, Señor, un corazón sensible a ti, Señor. Gloria a ti, Padre. Gloria a ti, Señor. Háblanos esta mañana, Señor. Quita todo velo, Señor, que cubra nuestro rostro, Padre. Que si hay alguien que no te conoce, Señor, pueda llegar al entendimiento de que tú eres el único camino, Señor. Tú eres la única verdad, Señor. Tú eres la única vida, Señor. Tú eres la única paz. Damos gracias, Señor. Damos gracias, Señor, porque tú nos has dado una nueva identidad, Señor. Tú has soplado vida en nuestros corazones, Señor. Aleluya, Señor. A ti sea toda la gloria, toda la honra, toda la adoración, Padre. Háblanos, Señor, a través de tu palabra, Señor. Pósate sobre Corsino, Señor, y que pueda traer un mensaje con poder, Señor, que verdaderamente transforme nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. A todos, los del segundo turno en este caso, y damos gracias a Dios y también la bienvenida a todos. Y si alguna persona pues viene por primera, segunda vez, y siempre les decimos que se sientan también a gusto y que puedan compartir con nosotros esta mañana de fiesta. Siempre que tenemos un encuentro con Jesús es un tiempo festivo para nosotros, ¿no? Vamos sin más dilación porque veo yo que vamos ajustados siempre para la predicación y para todo, muy ajustada en los tiempos, ¿no? Y vamos a tratar de aunque se nos escape un poquitín, de ser fieles al tiempo. Un famoso versículo que decía yo esta mañana que es un broche de oro a la epístola, en Filipenses capítulo 4, el versículo lo conocemos, pero es un versículo muy interesante que nos tiene que hacer siempre reflexionar.
Bien, aquí lo tenemos. Dice el versículo 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, que dicen esto, pensad. ¿Cuántos dicen amén? Pues se nos invita a reflexionar y a pensar en todo esto. Ya a partir de ya podemos pensar en todo esto, ¿no? Fíjate que en la lectura he recalcado la palabra todo, así con más fuerza, ¿no? Por el énfasis que hace el apóstol San Pablo en este todo, ¿no? La epístola a los filipenses contiene muchas exhortaciones, muchísimas, y entre las cuales está esta del versículo 8. Pero fijaros que comienza el versículo 8, parece que hace un paréntesis con el resto de la epístola. Es decir, después de escribir toda la epístola, dice, por lo demás, es decir, después de todo lo escrito, después de todo lo que ya leísteis, por lo demás, hermanos, y sigue a continuación, ¿no? Y por lo demás, que significa también, por lo demás significa, esta partícula significa finalmente. Es decir, habéis leído la epístola, habéis oído las exhortaciones y finalmente os digo esto. Es una forma muy sugestiva de cerrar la epístola. Y queremos ahora cerrar la epístola y darle una conclusión. Y entonces la conclusión es esta. Y es como, diría yo, un broche de oro. El broche de oro, la conclusión final de todo el capítulo es esta que viene a continuación, o estos versículos siguientes, ¿no? Y se nos insta pues a pensar en, como dice aquí, pues en la verdad, en lo verdadero, en lo honesto, es decir, en lo íntegro, en lo justo, en lo puro, en lo amable, todo lo que tiene buen nombre, todo lo que tiene virtud, todo lo que es digno de alabanza, pues se nos insta a que pensemos en todo eso, ¿no? Ahora fíjate, el contraste. En el refranero español tenemos un dicho pues que es todo lo contrario de esto, ¿no? En el refranero español dice, piensa mal y acertarás. Piensa mal y acertarás. Y aquí se nos dice pues todo lo contrario. Es decir, que fíjate que la Biblia pues habla de todo lo contrario, ¿no? Que pensemos en todo lo opuesto a pensar mal, ¿no? Así que el apóstol Pablo está reclamando de los filipenses y a las personas oyentes, a todos los que tengan oído para escuchar, a pensar bien, a pensar en todo lo que es bueno, edificante, honorable, que sirva de crecimiento, que sirva para nuestro desarrollo, que nos venga bien, que pensemos en todas estas cosas que nos van a favorecer en el desarrollo de nuestra vida, personalidad y conducta, ¿no? Ahora, Descartes, el famoso filósofo, pues acuñó una frase en latín, pues como tampoco seremos expertos en latín, yo hace muchos años que estudié latín y prácticamente ya lo tengo como olvidado, pero dice, pienso, luego existo. Pienso, luego existo. Cogito ergo sum sería más o menos, ¿no? Pienso, luego existo. Es decir, es una frase que incluso podemos llevar la frase un poco más lejos y establecer una premisa como hace el pensamiento cognitivo de los días actuales, que dice, es decir, pienso, luego soy como pienso. Pienso, luego soy como pienso. Es un pensamiento cognitivo, es una teoría que no siempre pues, pueda ser válida, pero que se acerca pues un poquitín al pensamiento que establece el apóstol Pablo en esta máxima, en este versículo, ¿no? Lógicamente se está llevando en los días actuales mucha investigación para el conocimiento y funcionamiento del cerebro y se busca la relación que existe entre lo que sentimos y lo que pensamos, tratando de buscar esa conexión.
Sentimientos, sentimos, y pensamiento, pensamos, ¿no? Y por eso hay muchos ensayos, hay muchos libros, hay muchos artículos sobre la inteligencia pues, emocional, hay muchos artículos sobre la terapia cognitiva, hay muchos artículos en la psicología moderna que nos habla pues, en este nivel, y se acercan pues, a lo que pues, hace 2000 años pues, el apóstol Pablo pues, establecía aquí como máxima y conclusión de la epístola a los filipenses, ¿no? Así que el hecho de que pensemos, a veces uno dice, Corsino, tenemos que ser realistas. Claro que podemos pensar en lo bueno, lo santo, en todo lo maravilloso, pero la realidad de la vida es que hay cosas también en la vida que nos hace pensar otro tipo de cosas también, ¿no? Esa es la realidad a veces pues, que con la que se encuentra la gente, ¿no? Pues claro que tenemos que pensar los peligros de la vida, sucesos trágicos que acontecen en la vida, situaciones como la que estamos viviendo, por ejemplo, ahora con el COVID-19, una situación anómala. Pues claro que pensamos en ello, nos ha cambiado todos los sistemas, social, pues nuestro, congregacional, nos ha cambiado y nos ha trastornado pues muchas series de cuestiones de tipo social, familiar, y tratamos de acomodarnos como podemos a este tipo de situación, ¿no? Lo que trato de deciros es que ninguna cosa que pueda sobrevenir, como diría el apóstol a los romanos, cuando viene tribulación, angustia, persecución, ninguna cosa que pueda venir a alterar nuestro orden natural y nuestro orden espiritual puede pues, apartarnos de la razón por la cual el apóstol Pablo trata de establecer una premisa para que nosotros podamos crecer en el conocimiento de Jesucristo, llegando pues, a la madurez cristiana también, ¿no? Así que no podemos dejarnos sucumbir por situaciones extrañas que acontecen a nuestro alrededor, que a veces nos tocan, a veces nos pinchan, y no debemos dejarnos sucumbir ni entrar lógicamente en el pozo de la desesperación, porque nuestra perspectiva es diferente desde que hemos conocido a Cristo, ¿no? Cuando podemos pararnos a pensar que a pesar de las situaciones anómalas y situaciones malas, situaciones adversas, situaciones peligrosas, cuando nos damos cuenta de que la vida que tenemos es un regalo de Dios. ¿Cuántos dan gracias por la vida? Tu vida es un regalo de Dios. Y cuando te paras a pensar en las cosas buenas, no lo que no tienes, sino lo que tienes, y sobre todo lo que tienes de parte de Dios, pues es toda pues una bendición, ¿no? Y es ahí donde podemos aplicar no la inteligencia emocional, sino la inteligencia espiritual, que como la define Santiago más adelante en su epístola, dice que primeramente es pura. Una de las palabras que aparecen aquí en el texto del 8, ¿no? Que habla de pensar en lo puro, ¿no? La inteligencia espiritual, la sabiduría que viene del cielo, es primeramente pura, sin ningún tipo de mezclas, ¿no? Así que pues parémonos en todas estas cosas de nuestra existencia, parémonos a dar gracias a Dios, porque mira, la vida que tenemos en momentos como ahora, que ha hecho a mucha gente reflexionar sobre el tema de la muerte. La gente a veces se elude el tema de la muerte y desconoce realmente. Cuando tenemos esperanza en Cristo nos damos cuenta de que la muerte es un proceso transitorio que nos pasa de una situación en la cual estamos viviendo ahora que finalice, pero pasamos a otra mejor, porque nuestra esperanza está basada en Jesucristo. Dicen amén. Y aunque pases por el valle de la sombra de la muerte, dice el salmista, no temeré mal alguno, porque mi confianza está puesta en el Señor y voy hacia adelante con toda la cuestión, ¿no? Y así que bueno, pues queremos entrar en esta mañana en estas virtudes que se nos enumeran aquí. Algunas iremos muy rápido para poder confinar con el tiempo, ¿no? Así que Pablo, como dije anteriormente, hace énfasis y pone la palabra todo, totalidad, ¿no? Es decir, que es importante, aparece 6 veces, uno delante de cada expresión de aquí, que no, ¿cómo diría? Está haciendo como un énfasis, está haciendo como un énfasis, no es una redundancia, que dice Pablo hace una redundancia ahí, todo, es un énfasis, está haciendo un énfasis en totalidad, ¿no? De que busquemos estas virtudes y no busquemos un poquitín. Voy a buscar un
poquitín de la verdad, un poquitín de lo puro, un poquitín de lo justo, sino habla de totalidad. Busca toda la verdad. No un poquitín, busca todo lo justo, no un poquitín de la justicia. Busca todo lo puro, no un poquitín de la pureza. Es decir, que enfatiza que debemos de buscarlas, anhelarlas, y no de manera parcial, sino de manera total, ¿no? Creo que todos nosotros tenemos capacidad para comprender qué cosas debemos de buscar y qué cosas no, sobre todo cuando empezamos a tener un poco de conocimiento de las Escrituras. Así que yo esto lo dividiría en dos partes, ¿no? La primera parte sería pues todo lo que es verdadero, es decir, la verdad. Y todo el resto lo enfatizaría todo lo bueno, es decir, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, todo eso es todo lo bueno. La verdad y todo lo bueno. Pensad en la verdad y pensad en todo lo bueno. Y todo lo bueno, pues, tiene todas esas, diríamos, características, ¿no? Así que siempre es la ocasión, alguien también, el refranero, este sí me gusta menos que el otro, donde dice que rectificar es de sabios. Pues quizás hemos cometido errores en nuestra vida, quizás hemos tenido fracasos en nuestra vida, pero podemos rectificar porque es de sabios, es apropiado. Por eso la sabiduría consiste en dejar atrás lo que es incorrecto, lo que no nos ha ido bien en la vida, vamos a dejarlo atrás, y vamos a seguir hacia adelante la senda correcta. Por eso el llamamiento de Isaías es: deje el impío su camino y vuélvase al Señor, para empezar pues una nueva etapa y un nuevo tiempo, ¿no? Y a veces, como el apóstol, a veces lo predicamos al final del año, dejando, cuando acaba el año, dejando lo que queda atrás, extendiéndome a lo que va por delante. Pues a veces tenemos que hacer un corte tangencial con lo que queda para atrás. Esto es lo de atrás que no me interesa y aquí pego un corte, porque yo ahora voy a empezar una nueva vida y esa nueva vida va a ser dirigida por Jesús. ¿Cuántos decís amén? Jesús está aquí y a veces quiere decirte a ti que a veces en un momento dado, que puede ser hoy, tienes que hacer un corte con el pasado y decir, pues yo ahora voy a seguir la premisa de Jesús, voy a seguir a Jesús. Él dice, todas las cosas son hechas nuevas, olvídate de las viejas, olvídate de tus pecados que no te acorralen, tus pecados pasados, tus errores, tantas cosas que hemos cometido, y encuentra además que el camino de que Jesús dice, eché todos tus pecados al fondo del mar, a mis espaldas, y no me acordaré más de ellos, porque yo ahora voy a hacer cosas nuevas, y voy a hacer cosas nuevas contigo. Y si tú le das la opción, porque es aquí donde podemos escoger si queremos, como dice Pablo, hacer esto o queremos pensar lo peor. Piensa mal y acertarás. Si queremos coger lo peor, sigamos por ese camino. Si queremos coger lo mejor, cojamos esto. Y es esa capacidad de decisión, ¿no? El primer paso de esa inteligencia, que no es emocional, es espiritual, es pensar en todo lo que es verdadero. La verdad es importante, la verdad hace la distinción muy clara. Una persona que no conoce la verdad se puede mover por muchos linderos, por muchas formas, por muchas maneras, pero si no está en el camino de la verdad, pues va a ser preso de que está en lo falso, en lo que no es correcto, ¿no? Jesús llegó a decir a sus discípulos, conoceréis la verdad, y es la verdad la que os va a hacer ¿cómo? Libres. Mientras no conozcas la verdad, no vas a ser libre, porque vas a ser presa o preso de la falsedad o de la mentira. Necesitas conocer la verdad. Y es ahí donde vas a encontrar la liberación, cuando conoces la verdad. Son abiertos tus ojos, ¿no? La verdad nos libera de la prisión de nuestros pensamientos atroces, negativos, pensamientos que vienen sobre nosotros, que nos aprisionan y no nos dejan avanzar en la vida cristiana. Y la verdad, podría decir yo, que desata las correas de esa prisión y esa esclavitud donde nos trata de envolver, impidiéndonos avanzar, como digo, la vida cristiana, cuando el apóstol o el autor de la epístola a los Hebreos nos dice que quitemos todo el peso de pecado y todas las cosas que nos asedian para que podamos correr la vida cristiana de manera natural. Yo decía esta mañana, y no a esta hora de la predicación, lo decía en otra parte de la predicación,
uno se salta por aquí y por allá, ¿no? Pero decía que muchas personas que incluso llegan a la iglesia, personas que llegan nuevas, que tratan de buscar a Dios, todos llegan con unas mochilas terribles, mochilas llenas de problemas, llenas de circunstancias. Bueno, yo llegué así, mi mochila era muy grande cuando llegué yo a la iglesia y llegué a conocer a Jesús, ¿no? Y entonces a veces, pues con esos cargamentos, si no los quitamos, es imposible poder avanzar en la vida cristiana. ¿Cómo vamos a vivir la vida cristiana y la vida en plenitud, la vida del gozo del Espíritu? ¿Cómo vamos a vivir si venimos con una mochila y con unos pesos terribles de problemas? Y Jesús dice, y lo dice esta mañana, venid a mí todos los que estáis cansados, trabajados, cargados, que yo os haré descansar. Y Jesús no echa a nadie fuera, sino que está presto en esta mañana a coger pues tu carga y llevarla, ¿no? Y Pilato mismo preguntó, bueno, pero ¿qué es eso de la verdad, no? Porque todo esto es muy relativo, es muy abstracto, la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Quién llega a comprender lo que es toda la verdad, no? Pero mira, quiero decirte que Jesús habló y dijo, mira, yo soy el camino, pero también soy la verdad y soy la vida. Y la manera de llegar a Dios es por medio, la manera de llegar a Dios es por medio de mí. Dijo también, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Con lo cual quiere decir que Jesús nos da una garantía, porque todos tenemos miedo a la enfermedad, ¿o no? Todos tenemos miedo pues a la muerte, ¿o no? Dice que Jesús se enfrentó a la muerte hasta con lágrimas. Claro que tenemos, pues es algo así, es el último enemigo al cual vencer. Pero pues nos está diciendo que aunque pases por el valle de la sombra de la muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Es decir, tú nos acompañarás en ese proceso, en esa, como decía anteriormente, transición. La vida es algo más que esto de venir aquí, comer, reproducirse, vivir unos años y después, bueno, pues me muero. La vida es algo más que todo eso. Esa es la vida animal. Es la vida del mundo animal, pero nosotros somos un diseño de Dios, algo distinto. Nuestra vida tiene sentido, tiene propósito. Nosotros hemos sido creados para eternidad. Y la eternidad está en nosotros, es decir, pues nos queda todavía pues lo mejor está ya en la presencia de Dios, ¿no? Así que nos ayudará pues a entender de manera diferente toda esta serie de situaciones, ¿no? Pero es la verdad, tenemos que conocer la verdad. Sin conocer la verdad, la gente pues se va a derrumbar antes para enfrentarse a todo este tipo de situaciones. Pero la verdad es la que nos da garantía, la verdad de creer que Jesús y sus promesas son verdaderas, de que Él es realmente la resurrección y la vida, nos da una garantía, la verdad de la vida eterna, la seguridad que tenemos en Jesús, ¿no? Por eso, pues acércate a conocer toda la verdad, como decían en los juicios antes, ¿no? Toda la verdad, nada más que la verdad, solamente la verdad. Y solamente la verdad es Jesús. Y toda la verdad es Jesús. ¿Lo creemos? Y ahora, vivimos en el mundo de las falsificaciones. Todo se falsifica y todo parece que es verdadero. Pues hasta la gente que va a las fiestas con joyas carísimas, pues llevan imitaciones. Gente que va, no lleva los originales, lleva imitaciones que se parecen idénticamente igual las joyas que traen. A veces señoras que van a fiestas parecen auténticas. No, pues son reproducciones, son falsas. Los bolsos, lo otro, la gente con tal de vacilar, con tal de engañar, con tal de aparentar. Vivimos en el mundo tiránico de la apariencia. Todo es aparentar lo que uno no es. Esto, claro, lógicamente no podemos llevarlo a la vida cristiana. Aparentar ser cristianos y ser otra cosa. Y entonces ahí tenemos un dilema, el dilema de la apariencia o de la tiranía de este mundo, la tiranía que impone pues sus modas, sus formas, sus maneras, y a veces pues no sabemos cómo deshacernos de todo esto, ¿no? Así que los filipenses tenían que ser verdaderos en la búsqueda de las promesas de Dios, verdaderos en su manera de vivir, verdaderos pues en la manera de hablar, en la relación con sus amistades, con sus familias, con sus hermanos en la iglesia, es decir, en unas relaciones de verdad, ¿no? Por eso, fíjate tú que nuestra relación con Dios tiene que ser de esta manera, y si no, no es válida.
Dice Jesús a la mujer samaritana, mira, llegará la hora que no habrá que bajar a Jerusalén a adorar en el templo, ni tampoco a donde vais a Garizim los samaritanos a adorar. Llegará una hora que no, ni en un sitio ni en otro, sino que en cualquier lugar, en Gijón, en Contrueces, valdría. Pero hay una condición, que me adoren en espíritu y en verdad. Sin esa veracidad, sin esa verdad, tú no te puedes acercar a Dios. Si tú vas, bueno, aparte de hipócrita, es que es incomprensible. Si tú vas a Dios con mentira, no te es válida la relación tuya con Dios. A veces lo hacemos con la gente. Cuando cometemos un error decimos, fue culpa de alguien. Es decir, siempre encontramos, fue porque... Otros dicen, la sociedad. Fueron mis padres, fue la sociedad, fueron las amistades, siempre buscando encontrar. Pero delante de Dios tenemos que ir desnudos, con la verdad por delante, si no, pues no, solo podemos adorarle y entrar a su presencia en espíritu y en verdad, ¿no? Así que el segundo paso pues sería pues pasar la segunda parte, pues todo lo bueno, ¿no? Todo lo bueno, pues todo lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, lo de virtud, lo de digno de alabanza, pues en esto se nos cita a pensar, ¿no? En esto pensad, quieras o no, lógicamente pues a veces nos vienen pensamientos, como decía anteriormente, que no son netamente estos, ¿no? Cuando tú en la vida pues has pasado por agravios, has sufrido agravios, cuando hubo personas que te dañaron emocionalmente en el transcurso de tu vida, cuando pues en el trabajo, en tu vida misma, has sufrido injusticias. Mira, se cometieron injusticias conmigo. Y ves que todo esto de la mochila, todo esto se va metiendo en la mochila, todas estas, mira lo que me hizo este, mira lo que me hizo el otro. Siempre estamos con este tipo de cuestiones y no desconectamos con ella, pues entonces todo esto nos lleva a un círculo vicioso y a un círculo muy oscuro que nos llena de amargura y nos llena de tristeza, ¿no? Entonces, pues es ahí donde debemos de hacer la reflexión, ¿no? Yo puedo cambiar esos pensamientos y puedo cambiarlos por pensamientos de bien. ¿Cuántos dicen amén? Porque si sigues con esos pensamientos, tuvieron su tiempo para hacer una reflexión sobre ellos, pero ya ha pasado, como decía, pues tenemos que desconectar ya con todo eso. Porque eso es un peso que nos impide pues, seguir hacia adelante. Por eso tú decides qué escoger y hoy es un buen día también para decidir, ¿no? Me gusta esto, todo lo honesto. Lo honesto pues es como todo lo íntegro. A buscar todo lo honesto, todo lo íntegro. Qué bonito, ¿verdad? Que una vida pues tenga prioridad por toda esta parte, ¿no? Yo escribía en un artículo hablando de la honestidad, donde decía que toda persona, por muy madura que sea, experimenta deseos encontrados en su interior. Es decir, es la vieja historia de Pablo entre la lucha del espíritu y la carne. En su interior encontramos deseos que se enfrentan el uno al otro, ¿no? Pero cuando dejamos que la honestidad, la integridad, sea algo desarrollado en nuestra vida, no solamente hemos pensado, sino que forma parte de nuestra vida, pues eso va a evitar esa discrepancia entre lo que aparentamos ser y lo que realmente somos, ¿no? Es ahí donde va a hacer la diferencia, ¿no? El que no es verdadero, el que no es honesto, el que no es íntegro, pues va a simular, o como decíamos antes, va a tratar de aparentar que es honesto cuando no lo es, ¿no? Que es íntegro cuando tampoco lo es. Es decir, entonces, pues ¿qué fuerza va a prevalecer? ¿La carne o el espíritu? ¿Qué fuerza va a prevalecer? Lo que yo quiero y lo que a veces pues realmente soy, ¿no? ¿Qué es lo que va a prevalecer? La integridad marcará la diferencia para que nosotros... Yo creo que la integridad y la honestidad es un árbitro que nos dice, sí, por aquí vas a ir porque eres íntegro. Tipo Job, ¿no? No me moveré porque soy íntegro. Entonces ahí va a tomar la fuerza necesaria para aplacar la fuerza de la propia carne, venciendo con el espíritu, ¿no? Y eso es lo que distingue a una persona de otra, una persona con propósito a otra persona que no tiene pues ningún tipo de propósito en la vida, sino que deja la vida pasar ni más ni más, ¿no?
tampoco queremos ni quiero pues que a veces el hecho de que hayamos cometido en la vida, como decía también anteriormente, muchos errores, que hayamos cometido pues muchas cosas que no fueron correctas, no quiere decir que ahora pues quedemos paralizados, sino todo lo contrario, ¿no? Dios es el que cambia, como vemos en la historia de David, que era una persona conforme al corazón de Dios, que a pesar de haber cometido pues un adulterio, a pesar de casi una participación en un asesinato, sin embargo fue una persona conforme al corazón de Dios porque conocía a Dios y sabía de qué manera acercarse a Dios y de qué manera arrepentirse, ¿no? Conocía la manera, la forma, y para Dios incluso pues podríamos decir que fue hallado como justo, ¿no? Igual que pues otro montón de personas, aunque el ser humano no es justo y no puede salvarse por sus justicias propias, sin embargo vemos que hay personas que dicen pues fueron justos delante de Dios, y aunque sí todos somos justificados en Cristo, ¿no? Pero sabéis la diferencia de lo que hablamos. Este caminó con Dios y fue hallado justo delante de Él, ¿no? Y creo que a lo largo de la historia, pues muchas personas pues han vivido de esta manera. La famosa frase que ya he repetido más veces de Bertolt Brecht, que decía también, comenté esta mañana, pues en mi época juvenil, con ideas además muy comunistas, leía mucho a Bertolt Brecht, que la verdad es que es muy bueno, checoslovaco. Decía que hay personas que luchan un día, y dice, esas personas son buenas personas. Y hay personas que luchan un año, dice, esas personas son mejores. Pero hay otro tipo de personas que luchan toda su vida. Dice, esos son los más necesarios. Esas personas que tienen ese carácter luchador y van a luchar toda la vida, aún con sus defectos, con sus problemas, con sus caídas y recaídas, pues hay tiempo para levantarse y para tomar pues la victoria por medio de Jesús. ¿Decimos amén, hermanos? Es importante, claro que sí. Podemos ser personas llenos de frutos de justicia, porque el reino de los cielos no es comida, no es bebida, es justamente una de las cosas que dice frutos de justicia, ¿no? Las cosas que no tenían pues los fariseos pues en la época de Jesús, aunque intentaban aparentarlo, ¿no? Así que todo lo puro, esto ya vamos a simplemente casi enumerarlo, porque ya tampoco la primera predicación te da tiempo ni te da tiempo posible, pero todo lo puro, como decimos, lo establece el Santiago, que la inteligencia espiritual, la sabiduría del cielo, es primeramente pura. Y Timoteo pues es redarguido por el apóstol Pablo y dice, consérvate puro, y se los dice a los ancianos y a los diáconos y a las personas que se van a elegir, dice, buscar personas irreprensibles, es decir, pues relativamente puros, ¿no? Dice el salmista, Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? El limpio de manos y de corazón puro, ¿no? Es decir, sin mezcla. Y es lo que nos trata de decir el apóstol Pablo, es que nuestros pensamientos vayan hacia lo puro, no hacia ese tipo de mezclas de lo profano con lo sagrado, ese tipo de mezclarlo, ¿no? Esa tendencia humana de ni ser frío ni ser caliente, sino de meterme ahí en el medio donde pueda para tener parte en los dos sitios, ¿no? Todo lo amable, todo lo agradable, todo aquello que es querido de alguien, todo aquello que son comportamientos y actitudes que son amables con las personas, todo eso creo que tiene buen crédito, ¿no? Por eso Pablo le dice a Timoteo, también con consejos también para el ministerio, que dice, los que van al ministerio que no sean personas pendencieras, que entren a trapo con la gente en discusiones de genealogías ni de esto, sino amables. Es decir, que no perder el tiempo en ese tipo de historias, sino usar el tiempo con actitudes correctas y amables con la gente, ¿no? Todo aquello que es de buen nombre, que es laudable, que es loable, que es digno de encomio, todas aquellas personas, todas aquellas cosas que son de buena reputación, pensad en ellas, ¿no? Porque hay cosas de las cuales la gente duda, pero de esas cosas la gente no duda cuando ve ese tipo de características pues en los creyentes, en todo aquello digno de alabanza.
Como dice la Escritura, que también nosotros iremos al tribunal de Cristo y Cristo buscará aquellas cosas dignas de alabanza que hay en nosotros y traerá alabanza y traerá gloria para Dios, ¿no? Y si algo, pues, dice la Escritura, haz lo bueno y recibirás alabanza también de la gente. No buscamos la alabanza de la gente, no buscamos el aplauso de la gente, no buscamos que me pongan 40.000 me gustas, porque ya está la alabanza de la gente. Buscamos el me gusta del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Así que tenemos todo esto, lo cual podemos pensar, ¿no? Nadie se dedica seriamente a algo sin antes pensarlo. Recordar que, como decía el libro ese que se repartió gratuitamente, la batalla espiritual, igual que la batalla con el pecado está en nuestro corazón, si nuestro corazón se mancha, se llena de pecado, la batalla espiritual se desarrolla en la cabeza, en nuestros pensamientos. Es decir, antes de entrar el pecado, antes de entrar todo eso, hay una batalla espiritual en la cabeza, en nuestros pensamientos. Depende de nosotros, vamos a llenar nuestros pensamientos con los pensamientos de Dios. El Señor dice que sus pensamientos para nosotros son pensamientos de bien. Pensamientos de Dios para ti, para todos, son pensamientos de bien. Dios no tiene pensamientos de mal. No voy a pensar lo peor de Corsino. Es más, hay un versículo que a mí me encanta por ahí, no sé ni el versículo, pero por ahí por Sofonías, un profeta de estos, donde el Señor dice que ama tanto a su pueblo y que incluso ve sus pecados, ve sus faltas, pero que no se los declara, no es capaz de decirle delante de la gente para que se ponga colorada. Igual nosotros, si vemos un pecado a una persona, una falta, le señalamos y se pone todo colorado y todo sonrojado delante de todo el mundo, pero Dios dice, por amor callaré, por amor no descubriré, cerraré la boca por amor a ti y por amor a mí. Qué bueno es el Señor, hermanos. El Señor es extraordinario. En fin, bueno, diríamos, finalizando como conclusión, yo creo que la Iglesia del Señor, en la cual somos nosotros, en este caso la Iglesia local, aquí en Contrueces, formamos una iglesia local. En estos tiempos necesita pues hacer un giro y necesita hacer un cambio. Dios creo que nos llamó a través de toda esta epidemia o pandemia que ha venido para que realmente la Iglesia pueda ser conformada realmente a la imagen de Jesús y prepararse para ser esa iglesia que viene a buscar el Señor sin mancha, sin arruga. Y la iglesia pues tiene que prepararse a veces en medio de pruebas y situaciones pues difíciles, ¿no? Por eso hay que cambiar nuestra mentalidad. Es lo que está diciendo hoy día, pues en el lenguaje coloquial de la gente de las redes se habla mucho de tener la mentalidad del reino. Siempre tantas predicaciones, tantos artículos. Tenemos que tener mentalidad de reino. Sí, pues en realidad se está diciendo, pues la mentalidad del reino es esto, que pensemos en todo esto. Esa es la mentalidad del reino de los cielos. Tener este tipo de mentalidad, de pensar en todas esas cosas que van a ser factores importantes para nuestra vida, ¿no? Y necesitamos este tipo de personas que formen la comunidad cristiana, la comunidad de fe, ¿no? Así que estamos abocados hoy a la hipocresía que la propia sociedad nos impone y que va contra los principios bíblicos y que a veces pues sumerge a las personas en la hipocresía. Y como alguien dijo, yo lo dije muchas veces, a veces la religiosidad que se vive en lugar de la espiritualidad está dañando al cuerpo de Cristo, porque esa religiosidad ampara la hipocresía de hacer ver lo que no se es, aparentar lo que tampoco se es, ¿no? Por eso quiero, hermanos, que nosotros somos llamados a vivir la vida de Jesús. Y para vivir la vida de Jesús tenemos que tener los pensamientos de Jesús. Y el apóstol Pablo nos insta pues en esta mañana a que los que tienen la naturaleza de Dios deben despojarse de todo lo antiguo para empezar a poner las cosas nuevas. Y todo esto es lo que llamamos santificación. El apóstol Pablo habla, y siempre en todas sus epístolas, especialmente en las carcelarias o de prisión, diciendo, quitad esto y poned esto otro.
Dejar de mentir y poner esto otro, dejar de robar y poner esto otro, dejar lo que antes teníamos o lo que nos va mal, vamos a dejar todo eso para poner esto otro. Y todo esto es lo que llamamos santificación, es decir, la santificación progresiva de ir acomodando a nuestra vida los principios y los pensamientos de Dios, porque hemos sido conformados a la imagen de Jesucristo. Así que yo en esta mañana te invito a ponerte de pie mientras cantamos una canción. En esta mañana te invito a que reconsideres tu vida. Te invito en esta mañana a que abras tu corazón a Jesús. Él está aquí en esta mañana. Y siempre tenemos que batallar con el día de las decisiones. No podemos claudicar entre dos pensamientos, o servir a Dios o servir a otros dioses. Yo y mi casa tenemos que servir a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y agárrate a Él en esta mañana, canta y adora al Señor unos instantes. Aleluya, aleluya, aleluya. Tu fidelidad no puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. No me quiero conformar. Y he probado y quiero más. Y no me quiero conformar. Y he probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Aleluya, aleluya. Pon tu vida en esta mañana delante del Señor. Cambia tu manera de pensar o deja que igual siempre has pensado bien. Deja que los pensamientos de Dios ocupen tu corazón y tu vida. Deja que los pensamientos de Dios te puedan llevar y te puedas desarrollar y puedas crecer. Aleluya. No dejes que la tiranía de este mundo, sino que dejes que el Espíritu Santo, que es el que transforma nuestra mente y nuestro corazón, tome el control para transformarnos y llevarnos en Él. Señor, en esta mañana te damos gracias y te pedimos que si alguna persona en esta mañana, en este lugar, quizás aún no te conoce o anda en búsqueda de ti, te hagas conocer, Señor. Tú conoces cada corazón en esta mañana que ha llegado hasta este lugar. Hay personas que han llegado con problemas, con necesidades. Hay personas que han llegado pues con enfermedad. Hay personas que han llegado sin esperanza. Hay personas que quizás han llegado pues con otro tipo de situación, de papeles, de trabajo. Tú conoces todas las situaciones particulares, pero hazte notar en esta mañana poniendo tu mano y tocando cada vida, Señor. Que no salgamos de este lugar sin que cada persona pues reciba ese toque tuyo, Señor. Que nos haga tomar la victoria. Toca cada vida en esta mañana y aún los que te conocemos como por lo tuyo, Señor, queremos pedirte en esta mañana también, Jaleo, que tú nos hagas hacer una reflexión profunda en tus verdades. En el siglo que estamos viviendo con tantas circunstancias, es solo una iglesia viva que es levantada en el poder del Espíritu, una iglesia que sigue a Jesús, que toma la palabra como fundamento y base para vivir la vida cristiana. Y por eso en esta mañana la palabra que envías, que sea el propósito, que no salga de vacío, sino que cumpla la misión y que sea para edificación de todos nosotros. Y te damos muchas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Amén. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Gloria al Señor.